Buenos días a todos y que el Señor les bendiga, iglesia. Como que tengo un presentimiento de que, basado en las canciones que cantamos, que el mensaje va a ser de la fidelidad de Dios, ¿verdad que sí? No sé, como que tengo un presentimiento. Usando las palabras de nuestro pastor Miguel, a todos los que llegan con un corazón agotado y quebrantado, Crosspoint Español abre sus puertas de par en par. Iglesia, les pido que abran sus Biblias en Génesis capítulo 21 y hoy vamos a estar viendo los versículos del 1 al 7. Y como saben, nos encontramos en medio de la serie de mensajes titulada Pacto, Promesa, Pueblo, donde hemos estado estudiando la vida de Abraham en el libro de Génesis. Y hoy llegamos al capítulo 21, donde nos encontramos una sorpresa grande. Llegamos al momento en que Abraham y Sara reciben la sorpresa del cumplimiento de la promesa hecha por Dios. El nacimiento de la promesa. El nacimiento del hijo que tanto esperaban Abraham y Sara, su hijo Isaac. Vamos a leer Génesis 21, del 1 al 7. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Y dice así: Entonces el Señor prestó atención a Sara, como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació, que le dio Sara. A los 8 días Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo: Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Ayúdame a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de congregarnos, Señor, primeramente para alabar y glorificar tu nombre, Señor, y en este momento escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tú nos bendigas mientras leemos y estudiamos ella. Ayúdanos a prestar atención al mensaje que ella nos ofrece en esta mañana. Te pedimos que nos dé gracia, ojos para ver y oídos para oír, y que sea tu Espíritu obrando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Tenemos delante de nosotros el nacimiento de Isaac, pero para que podamos apreciar bien el nacimiento de Isaac, tenemos que repasar el contexto. Perdóname que estoy un poco perdido con esto. No sé cómo el pastor lo hace. Si recuerdan, en Génesis 12, que ahí fue donde comenzamos la serie, Dios llama a Abraham desde la tierra de Ur y le dice: sígueme. Y en ese momento, es en ese momento que Dios le hace varias promesas a Abraham. En Génesis 12, 2 y 3 dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero antes de esas promesas, del capítulo 12, al final del capítulo 11, encontramos un dato bien interesante de Abraham. Miren lo que dice en Génesis 11, 29 y 30. Abraham y Nacor tomaron para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, pero Sarai era estéril y no tenía hijo.
Esto es un dato bien interesante que no podemos dejar pasar. Porque como pudimos ver en el capítulo 12, Dios le promete a Abraham que haría de él una nación que grande. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham, que de hecho tiene 75 años en ese momento, saliera una nación grande si su esposa Sarai era estéril y no podía tener hijos? Parece imposible, ¿verdad? Pero Abraham creyó y dio el paso con fe. Él creyó en la promesa de Dios y salió de su tierra a un lugar desconocido. Sin embargo, pasa el tiempo y en el capítulo 15 Abraham comienza a preocuparse y a preguntarse si Dios va a cumplir o no su promesa. En Génesis 15, 2 y 3, Abraham le dice a Dios: oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Ese es un siervo que él tenía. Dijo además Abraham: no me has dado descendencia y uno nacido en mi casa es mi heredero. Entonces en el versículo 4 dice, Dios le dice: tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. Pero a pesar de que Dios le confirma la promesa a Abraham nuevamente y él cree en la promesa, Abraham con mucha arrogancia le pregunta a Dios: ¿cómo voy a saber eso? ¿Cómo lo voy a saber? Y Dios le dice: ok, muy bien, Abraham, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a celebrar una ceremonia de pacto. Dios manda a Abraham a que cortara varios animales por la mitad y que colocara esas mitades una frente a la otra y se acostara a dormir. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Qué significa o qué significaba esta ceremonia de pacto? Era una ceremonia donde las dos partes del pacto caminaban entre esos animales partidos, diciendo simbólicamente que me pase lo mismo que a estos animales si no cumplo mi parte del pacto. En otras palabras, era un compromiso de vida o muerte. Entonces, tiene sentido que cuando Abraham duerme esa noche, cuando nos dice que él durmió esa noche, se llenara de una gran oscuridad y temor. ¿Por qué? Porque él pensaba que al despertar tendría que caminar entre esos animales partidos sin tener la capacidad de cumplir con su parte de la promesa. Pero, ¿qué vemos al final del capítulo 15? Dios es el que camina entre los animales, asumiendo la responsabilidad por ambas partes del pacto. Vemos que Dios es quien asegura su promesa y Él mismo se compromete a cumplirla completamente. Sin embargo, al parecer Abraham no se lo contó a Sara, ya que en el capítulo 16 Sara comienza a preocuparse y comienza a dudar. Sara dice: creo que nunca vamos a tener un heredero. Y así, ella decide tomar el asunto en sus propias manos. Ella le propuso a Abraham que se acostara con su sierva para que por medio de ella pudieran tener hijos. ¿Se acuerdan de esa historia, verdad? Lo interesante del caso es que él escuchó la voz de su esposa, se acostó con Agar, la sierva de Sara, y ella queda embarazada, como quería Sarai, ¿verdad? Sin embargo, si se acuerdan, Sara no se mostró muy contenta con todo este asunto. ¿Y qué hace? La bota de la casa. Pero Dios, que está en control de la situación, acudió al encuentro de Agar en el desierto. Le dijo: quiero que regreses a la casa de Abraham, quiero que tengas a este niño y el nombre de este niño será Ismael, que significa, ¿se acuerdan qué significaba? Dios oye. Dios oye. En otras palabras, cuando regreses a la casa, cada vez que Abraham mire o llame a Ismael, recordará que Dios escuchó el sufrimiento de Agar. Y que toda situación ocurrió, todo esto que está pasando ocurrió por no esperar en Dios. En el capítulo 17, Abraham ya tiene 99 años y es cuando Dios vuelve a confirmar su promesa con él.
Y vimos que Dios vuelve a hacer algo inesperado. Algo inesperado que confirma que la promesa se va a cumplir. ¿Qué hace Dios? Para que no haya más duda, en el capítulo 17, versículo 5 dice, y no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Pero eso no es todo. En los versículos 15 y 16 dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, sino que Sara será su nombre. La bendeciré y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Y que quede claro, Sara tenía 90 años en ese momento. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Abraham a todo esto? Él se postró sobre su rostro y se rió. Se rió. ¿De qué se rió Abraham? ¿Cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Cómo voy a tener un hijo de Sara si ya Sara tiene 90 años? ¿Y qué le responde Dios? En el versículo 19, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Y estableceré mi pacto con él, pacto perpetuo para su descendencia después de él. No solo tendrás un hijo de Sara, sino que le pondrás por nombre Isaac. ¿Se acuerdan qué significa Isaac? Gracias por preguntar, como diría nuestro pastor. Isaac significa el que ríe. El que ríe. ¿Te parece gracioso, Abraham? Ponle a tu hijo el que se ríe. Ríete ahora, ¿verdad que sí? Entonces, en el capítulo 18, el ángel del Señor visita a Abraham y le dice, el año que viene Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y da la casualidad que Sara estaba escuchando la conversación. ¿Y qué hace Sara? Se ríe. Se ríe porque sabe que la situación era ¿qué? Imposible. Ella dice, ¿cómo es posible que tenga un hijo a mi edad? Y el ángel del Señor le hace una pregunta retórica a Sara. Una pregunta bien importante que debe estar en nuestras mentes. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Por qué te reíste, Sara? Y el capítulo termina de la siguiente manera. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Entonces, ¿qué vimos el domingo pasado? Que Abraham nuevamente pone en peligro el cumplimiento de la promesa de Dios. Vimos que Dios mismo tuvo que intervenir para salvar esa promesa. Aunque yo creo que esa promesa nunca estuvo en peligro. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es esto. Ya han pasado 25 años. Y a lo largo de ese tiempo, Abraham y Sara han luchado con la duda una y otra vez. Ha sido una constante risa. Y sin embargo, Dios no los ha abandonado. Él ha intervenido repetidamente para concederles, recordarles que su promesa sigue en pie. Que su promesa no ha cambiado y que Él es fiel para cumplir todo lo que Él ha dicho. Pero hoy por fin vemos el extraordinario relato del nacimiento de Isaac. Pero iglesia, hay algo interesante en este evento. Y lo que hace que el relato del nacimiento de Isaac sea tan extraordinario es el hecho de que es en absoluto nada de extraordinario. No tiene nada de extraordinario. ¿A qué me refiero? Miren, después de tanto drama, después de tanta espera, después de tanta anticipación y todo lo que hemos visto a lo largo de capítulo tras capítulo tras capítulo,
nace Isaac. 7 versículos. Solo 7 versículos. 7 versículos que no nos dan mucho detalle. El nacimiento de Isaac casi pasa por desapercibido. Y si tú no estás pendiente y lees esos 7 versículos como el papagayo, no te das cuenta que Isaac nació. Iglesia, ¿no les suena familiar? Como que se parece a otro nacimiento, ¿verdad? Porque así es exactamente como vino Jesús. El nacimiento de Jesús casi pasa por desapercibido. Jesús nació en humildad. Él nació en un pesebre. Él nació rodeado de animales. Allí no hubo anuncios oficiales, no hubieron celebraciones en las calles. Y las únicas personas allí fueron unos pastores. Unos pastores que son personas marginadas socialmente en ese tiempo. El evento más importante de toda la historia casi pasa por desapercibido. Pero ahora, que quede claro, iglesia, que el nacimiento de Jesucristo casi pasa por desapercibido desde una perspectiva humana, pero no de la perspectiva de Dios. Y es así como también debemos ver el nacimiento de Isaac. Por un lado es corto, por un lado no tiene muchos detalles y es algo insignificante. Por otro lado es el centro de todo lo que tú y yo necesitamos en nuestras vidas. Dicho todo esto, en el pasaje de hoy vamos a ver 3 cosas. Primero vamos a ver la fidelidad de Dios a su promesa. Segundo, la respuesta de Abraham a la promesa de Dios. Y tercero, vamos a ver la respuesta de Sara. 3 puntos que están centrados a una idea central. Y esa idea central es que nada es demasiado difícil para Dios. Nada es demasiado difícil para Dios. Amén. Comencemos con los primeros 2 versículos. Y el primer punto, la fidelidad de Dios. Versículos 1 y 2 dice: entonces el Señor prestó atención a Sara como había dicho. E hizo el Señor por Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Lo primero que quiero señalar es la frase prestó atención, como dice aquí en la Nueva Biblia de las Américas. En el hebreo original la palabra usada es visitó. El Señor visitó a Sara como había dicho. En la Biblia, cuando Dios visita a alguien, ¿qué pasa? Tiene que pasar algo, ¿verdad que sí? Eso significa que algo grande va a pasar. Algo grande, ya sea bueno o ya sea malo, como juicio, ¿verdad que sí? Cuando dice que el Señor visitó a Sara, significa que algo grande iba a pasar. Y sabemos que Dios intervino en una situación imposible, porque Sara no podía tener hijos. Siempre que Dios visita de esta manera, Él entra en una situación sin esperanza. Y eso era lo que pasaba allí con Sara y Abraham. A veces lo hace para salvar al que no tiene esperanza y otras veces para juzgar al malvado en favor del débil. Aquí la situación no tenía esperanza. Entonces vemos que Dios visita para traer vida donde no lo había. Ahora, hay algo que Moisés quiere que entendamos. Algo que quiere que esté en nuestras mentes y lo repite 3 veces en estos versículos. Dice, Dios visitó a Sara como había dicho. Dios hizo con Sara como había prometido. Sara concibió y dio a luz en el tiempo señalado que Dios le había dicho. ¿Cuál es el énfasis aquí? Que Dios es completa y absolutamente fiel a su promesa. Dios hizo exactamente lo que dijo que haría, ni antes ni después, en su tiempo perfecto. Porque Dios siempre cumple
lo que promete. Amén. Yo me pongo a pensar la audiencia original de este evento, de este libro. Imagina al pueblo de Israel leyendo este relato del nacimiento de Isaac. Israel estaba en Egipto, eran esclavos y estaban viviendo vidas miserables. También estuvieron en el desierto por muchos años pasando muchas dificultades. ¿Por qué necesitaban saber que Dios es fiel a su promesa? Porque a pesar de su sufrimiento y su situación miserable, ellos necesitaban recordar que Dios de alguna manera iba a terminar lo que comenzó. Él prometió liberarlos y lo hará. Ellos tenían que esperar, ellos tenían que mirar hacia el futuro, ellos tenían que mirar hacia adelante y recordarse a sí mismos, Dios lo prometió y Él cumplirá porque Él es fiel a su promesa. ¿Qué fue lo que sostuvo Abraham mientras esperaba el cumplimiento de la promesa? Lo leímos, nuestro hermano Sebastián lo leyó. ¿Qué fue lo que sostuvo Abraham mientras esperaba en el cumplimiento de la promesa? La misma promesa de Dios. La misma promesa de Dios. Haré de ti una nación grande. ¿Qué fue lo que sostuvo al pueblo de Israel en Egipto y en el desierto? La misma promesa de Dios. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Los libraré de la mano de los egipcios. Les daré la tierra prometida y les daré a un rey como David, que es un rey eterno. Iglesia, ¿y qué de nosotros ahora? ¿Qué nos sostiene a ti y a mí? Lo bueno es que nosotros tenemos algo aún mejor que Abraham y hasta el mismo pueblo de Israel. Abraham miraba hacia el futuro esperando la promesa. Israel miraba hacia el futuro también esperando la promesa de Dios. Pero nosotros no solo miramos hacia adelante a todas las maravillosas promesas de Dios, nosotros también tenemos el privilegio de que podemos mirar hacia atrás. Nosotros miramos hacia atrás porque todas las promesas de Dios se cumplieron ¿dónde? En Jesús. Se cumplieron en Jesús. 2 Corintios 1:20 dice, pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él, ¿en quién? Todas son ¿qué? Sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Iglesia, todas las promesas de justicia, todas las promesas de misericordia y el amor de Dios se encontraron ¿dónde? En la cruz. Y si recuerdan, al final Jesús dijo, ¿qué fue lo que dijo? Tetelestai, consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es, no estaba expresando derrota, sino victoria y cumplimiento total. Entonces, ¿qué significa la cruz si en ella se cumplieron todas las promesas de Dios? Primero, si tú no sigues a Cristo y estás mirando hacia el futuro preguntándote cómo será enfrentar a Dios algún día, primero, good luck. Primero, necesitas mirar hacia atrás antes de mirar hacia adelante. Mira la cruz y entiende que allí es donde Dios te ofreció perdón. En la cruz es donde Él cargó con todos tus pecados. En la cruz es donde todo sucedió para reconciliarte con Él. Así que antes de seguir adelante debes mirar hacia atrás y recibir a Jesús que se te ofrece gratuitamente. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa si sigues a Cristo? ¿Quién sigue a Cristo aquí? ¿Quién es creyente? Amén.
¿Qué pasa si sigues a Cristo? ¿Qué significa eso? Debe significar todo para nosotros. Te pregunto, iglesia, ¿es tu vida miserable? ¿Vives una vida miserable, triste? La mayoría de los seguidores de Cristo tienden a vivir vidas miserables. ¿Por qué? Porque solo miran hacia adelante. Decimos, si Jesús me salvó de mi pecado, me perdonó, pero el problema es que todavía sigo luchando con mi pecado. ¿Quién todavía lucha con su pecado aquí? Yo creo que todos deberíamos levantar nuestras manos. Y así va a ser por el resto de nuestras vidas. Pero algún día ya no tendré que lidiar con eso, con el pecado. Algún día iré al cielo. Algún día todo será mejor. Vivimos esperando ese día, pero vivimos vidas miserables. Tenemos que lidiar con nuestro pecado. Pero la razón por la que vivimos así es porque ya no miramos hacia atrás. Queremos lo que está al frente de nosotros, pero no se nos olvida lo que ya pasó detrás de nosotros. No miramos a la cruz para decir, allí mi pecado fue perdonado de una vez y por todas. No miramos a la cruz para decir, allí mi tristeza y mis luchas fueron vencidas. No miramos a la cruz para decir, allí Dios me declaró justo delante de Él. Y cuando entiendes eso, ya no vives esperando con tristeza o viviendo una vida miserable, esperando que todo termine, sino que miras a la cruz y entonces puedes enfrentar de frente tu pecado, tus luchas, tus heridas, tus aflicciones, tu dolor, todo. Porque sabes que en Cristo ya tienes perdón, ya tienes una nueva identidad y ya eres declarado vencedor. Te preguntas si Jesús se preocupa por ti, te preguntas si Jesús te ama, mira hacia atrás. Mira la cruz, mira lo que hizo Él por ti. Él cargó tu pecado en la cruz. Mira hacia atrás a la cruz. Nosotros tenemos ese privilegio. Abraham no lo tuvo. Abraham miraba hacia el futuro. De hecho, mira lo que dijo Jesús cuando le preguntaron sobre Abraham. Él dijo en Juan 8:56, Abraham, el padre de ustedes, se regocijó esperando que ver mi día, y lo vio y se alegró. Abraham solo podía mirar hacia adelante. Nosotros podemos mirar hacia adelante, pero podemos mirar hacia atrás y ver que Dios ya cumplió su promesa en Jesús. O sea que todas las promesas de Dios para nosotros son ciertas. La promesa está delante de cada uno de nosotros. Es más, Dios mismo nos dice, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué hacemos con la promesa de Dios? O mejor pregunta es, ¿cómo respondemos a la promesa de Dios? Punto número 2, la respuesta de Abraham. El resto de los versos nos dejan ver dos respuestas. Y la primera es la respuesta de Abraham, versículos 3 al 5. Y dice, Abraham le puso el nombre de Isaac al hijo que le nació de Sara. A los 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Dios le había mandado. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Es interesante ver que no solo Sara era estéril, sino que se nos dice que Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. ¿Qué significa que Abraham tenía 100 años? Que estaba viejo. Bueno, eso nos deja ver que el cumplimiento de la promesa no solo era difícil, sino imposible. El hecho de que Sara era estéril y Abraham tuviera 100 años nos deja ver que solo un milagro era necesario.
Por eso Dios tuvo que visitar a Sara. Nos deja ver que Dios fue el que intervino en esta situación. No sé si pudieron notar la respuesta de Abraham. La respuesta de Abraham es una respuesta de obediencia. Es bien interesante porque después que Abraham pasó 30 años fallando, ahora que Dios finalmente cumple su promesa, él no dice nada, simplemente hace lo que Dios le dijo. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que le dijo Dios? Dios vino a él antes que Isaac fuera concebido y le dijo en Génesis 17, 19, no, sino que Sara tu mujer te dará un hijo y le pondrás el nombre de Isaac. Le dijo Dios, llámalo Isaac. Y Abraham le puso el nombre Isaac. ¿Se acuerdan qué significa el nombre de Isaac? El que ríe. El que ríe. Este nombre es importante porque sería un recordatorio de la fidelidad de Dios en vez de la incredulidad o la falta de fe de sus padres. Y luego dice que Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía 8 años. 8 días. Si fue en 8 años desobedeció. 8 días. Están despiertos, están despiertos. Unos pocos están despiertos. Circuncidó a su hijo a los 8 días porque también el mandato de Dios en Génesis 17 incluía que todo varón fuese circuncidado al 8º día. ¿Para qué? Para mostrar que pertenecían al pacto con Dios. Y esa circuncisión era un acto de obediencia. Pero, ¿qué es lo importante de que Abraham obedeciera a Dios? Y es aquí donde muchos se equivocan. La obediencia siempre viene después que Dios interviene. La obediencia viene después de la promesa, no antes. Abraham no obedeció primero para recibir la promesa. De hecho, hemos visto hasta ahora que Abraham desobedeció en muchas ocasiones. Pero a pesar de su desobediencia, Dios cumplió su promesa. Y después entonces fue que Abraham obedeció. Y así es como siempre funciona, iglesia. La Biblia nunca enseña que la ley de Dios se puede obedecer perfectamente. La realidad es que ninguno de nosotros puede obedecer perfectamente. Por eso tuvo que venir Jesús. ¿Verdad que sí? Para vivir una vida perfecta en nuestro lugar. Mire, en el Antiguo Testamento Dios no le dio a Israel los 10 mandamientos para decirles obedezcan y entonces los sacaré de Egipto. No fue así. Primero Dios los liberó de la esclavitud de Egipto y después le da los 10 mandamientos. Y le dice en Éxodo 22, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Ahora no tendrás otros dioses delante de mí. Ahora no te harás ídolos. Ahora no tomarás mi nombre en vano. Y siguen por ahí los mandamientos. Primero la salvación, luego la obediencia. Si fuera al revés, ninguno de nosotros tuviera esperanza. Porque no podemos obedecer perfectamente. Por eso la Biblia lo llama gracia, un regalo de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por lo que hacemos, sino un regalo de Dios. Dios nos salvó no por nuestras obras, sino por su misericordia. Y es solo de esa manera cuando sabemos que nuestra salvación no es por obras, sino por gracia que podemos imitar a la respuesta de Sara. Si entendemos que la promesa viene antes que la obediencia,
entonces cuando ves la respuesta de Sara, todo tiene sentido. Dicen los versículos 6 y 7. Sara dijo, Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Recuerden que dice conmigo, no de mí. No se van a reír de ella, se van a reír con ella. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le ha dado un hijo en su vejez. Y es interesante ver que hasta ahí se acabó el nacimiento de Isaac. I was disappointed. ¿Cuál es la respuesta de Sara al cumplimiento de la promesa? Gozo. Ella sintió gozo. Vemos que en contraste a su reír de duda en el capítulo 18, el reír de ahora está lleno de adoración y admiración a Dios. Sara se goza no solo porque Dios cumplió la promesa, sino porque sabía que era imposible que ella tuviera un hijo a los 90 años y siendo estéril. Sara dice, parafraseando, ¿quién hubiera creído esto? Dios me ha hecho reír. Todos se reirán conmigo. Y lo irónico de todo esto es que Dios ya se lo había dicho. Ya se lo había dicho. ¿Recuerdas cuando Sara se rió? En el capítulo 18, Dios mismo le dijo, la pregunta retórica de ahorita, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Es una pregunta que no necesita respuesta, porque la respuesta es obvia. Nada es demasiado difícil para Dios. Y esto es una pregunta, por lo menos a mí, que me lleva a confrontar mi duda e incredulidad. Pregunta que afirma el poder de Dios y pregunta que me ayuda a confiar en sus promesas. Iglesia, grábate esa frase en tu mente. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Grábatelo en tu mente. ¿Por qué? Porque Dios tiene promesas para su pueblo. Promesas que se cumplen a diario en nuestra vida y promesas que todavía están por cumplirse. Nada es demasiado difícil para Dios. Te pregunto en esta mañana, ¿cómo es tu reír en este momento? ¿Es un reír de gozo o es un reír de duda o incredulidad? No hay nada demasiado difícil para mí, nos dice Dios hoy. Iglesia, no hay nada imposible para Dios. Amén. Y hay algo bien interesante, que es que esas mismas palabras fueron dichas a otra mujer muchos años después de Sara. A una mujer que tampoco debía tener un hijo. Su nombre, María. Lo mismo que pasó con Sara, pasó con María. El ángel le dice, vas a tener un hijo. Vas a tener al Mesías. Ella responde, ¿cómo puede ser esto posible si soy virgen? ¿Y qué le dicen? En Lucas 1:37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. ¿Y cuál es la respuesta de María? María responde con gozo. Ella dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y su corazón se llenó de alegría. ¿Por qué María estaba tan gozosa? No solo porque iba a tener un hijo, sino porque entendía que ese hijo iba a ser el cumplimiento de la promesa. Ahora la pregunta es, si todo esto es verdad, ¿por qué muchos cristianos no viven con gozo? ¿Por qué vivimos sin gozo? ¿Por qué vivimos amargados? Y yo creo que la razón es, como dije ahorita, es porque no entendemos el Evangelio.
O a lo mejor lo entendemos, pero no le damos el enfoque que se merece en nuestras vidas. María tuvo gozo porque concibió al verdadero Isaac, a Jesús. En Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Miren, iglesia, los que se creen ser buenos no serán salvos por sus obras. Son los pecadores, las personas débiles, esos serán salvos. ¿Cómo? Por gracia. Parece increíble, ¿verdad? Pero es posible. Es posible porque para Dios, ¿qué? Nada es imposible. Porque Jesús tomó nuestro lugar. En la cruz se rieron de Él. Se burlaron de Él, lo despreciaron. Y todo por nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que nosotros recibiéramos perdón. Y esas noticias, ese mensaje, ese evangelio debe producir gozo en nuestros corazones. Porque al final Dios tiene la última palabra. Ahora piénsalo, iglesia, ¿por qué no tienes gozo? ¿Por qué no tienes gozo en esta mañana? Porque si eres seguidor de Cristo, no solo debes mirar hacia adelante y confiar en las promesas de Dios, puedes y debes mirar hacia atrás a la cruz. Porque sabes que en Cristo todas las promesas de Dios son cumplidas. La Biblia lo dice claramente y lo vuelvo a repetir en 2 de Corintios 1:20, porque tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son ¿qué? Sí, seguras. Por eso también por medio de Él es nuestro amén, nuestro gozo, para la gloria de Dios por medio de eso. ¿Se me está yendo la batería? ¿Qué significa eso? Significa que Jesús es el cumplimiento de todo lo que Dios prometió. Las promesas de salvación se cumplen en Jesús. Las promesas de perdón se cumplen en Jesús. Las promesas de vida eterna se cumplen en Jesús. Las promesas de un Rey eterno se cumplen en Jesús. Todo lo que Dios había dicho a lo largo del Antiguo Testamento encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús. Por eso en Jesús Dios dice sí a sus promesas. Y nosotros respondemos con gozo, creyendo y confiando. Iglesia, hoy tú y yo podemos reírnos con gozo. Amén. Le voy a pedir al equipo de adoración que pase en este momento. Y mientras el equipo de adoración pasa, bajemos nuestros rostros, voy a orar. Dios Padre, te doy gracias porque Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Gracias porque Él soportó el desprecio y la burla en la cruz. Gracias porque Él cargó nuestros pecados. Gracias porque resucitó y en esa victoria hoy podemos reírnos con gozo. Hoy podemos tener gozo. Gozo por nuestros pecados perdonados. Gozo porque ahora somos tus hijos e hijas. Gozo porque ya no estamos lejos sino cerca de ti. Gozo porque tenemos un futuro seguro y glorioso. Gracias, Señor, por tu gracia y por tu amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.